Bueno, señores, estamos de vuelta con el Congreso de la Mañana. Ayer el presidente del Partido Revolucionario Moderno, funcionario de este gobierno, ministro de este gobierno, Paliza, estuvo comentando sobre el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, que ha despertado nuevamente pasiones. Por un lado, hay una corriente opositora que plantea que todo lo que se está haciendo de alguna manera es un blindaje para lo que puede pasar a futuro si el PRM sale del gobierno. Otros entienden que son jueces que ya de alguna forma cumplieron con el proceso. Lo que yo de manera particular he dicho, bueno, si eso está dentro de lo estipulado por el Consejo Nacional de la Magistratura, dentro de los procesos que deben de agotarse, quizá en otra gestión no se hizo y ahora se está haciendo, pero no conozco al dedillo, como no soy abogado y como no es mi tema particular, ese tema. Ahora bien, los 3 jueces que fueron evaluados aparentemente no entendieron, los que componen el consejo, no dieron con los resultados atinados. ¿Dónde viene el señalamiento opositor? Lo que les decía del blindaje y de que probablemente sea para colocar gente afín al gobierno de turno, que es a lo que nosotros debemos estar opuestos siempre. No ahora, siempre. Porque la justicia es muy delicada. Pero yo decía además que es importante aprovechar, si se va a hacer eso dentro del marco de lo que corresponde, o si se está haciendo previo a que venzan los plazos, pues entonces comenzar a revisar otras cosas. Y señalaba cómo el Código Procesal Penal fue puesto en funcionamiento con la intención de reducir el abarrotamiento de las cárceles de presos preventivos. Creo que hay que revisar todo el sistema y que pudiéramos aprovechar el momento para eso. En el caso de Paliza ha señalado, nosotros estamos apoyados a la coherencia como partido y lo que estamos haciendo lo estamos haciendo dentro de del marco de la ley, con la intención de cumplir con los reglamentarios y sin violentar ningún proceso. La oposición, dice Paliza, pudiera tomar el tema de una manera inadecuada, pero hasta ahora entiende Paliza que todo lo que se está haciendo es correcto, don Randy Estrella. Mira, el Consejo Nacional de la Magistratura, que está compuesto por el presidente de la República, por el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, otro miembro de la Suprema Corte de Justicia, el presidente tanto de la Cámara de Diputados como el Senado de la República, y un miembro distinto al presidente de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, de un partido distinto al de estos. Por tanto, está conformado de la siguiente forma: Luis Abinader, los miembros del Tribunal Constitucional y los 2 miembros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, que son del PRM, y los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, que son de la Fuerza del Pueblo. En esta ocasión están 4 y 4, porque los 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia que están en representación de ese órgano fueron elegidos por Danilo Medina, y ese Consejo Nacional de la Magistratura que fue presidido por Danilo Medina, entonces los 2 de las cámaras de diputados, de la Cámara de Diputados y el Senado, pues son de la Fuerza del Pueblo. Y quedaron 4 y 4. 4 y 4. Estos, según la Constitución de la República, el Consejo Nacional de la Magistratura debe elegir los jueces de las altas cortes por un periodo de 10 años. Sin embargo, cuando se cumplan los 7 años en sus funciones, ese mismo Consejo Nacional de la Magistratura puede hacer una evaluación de desempeño de esos jueces y puede ratificarlo para que lleguen hasta los 10 años, o puede, en su defecto, destituirlos. Es facultad soberana de ese Consejo Nacional de la Magistratura. Lo que hizo el Consejo actual fue
decidiera evaluarlos y entendió que no podían continuar como jueces de esas altas cortes. En su soberana... Eso no se conoce todavía de manera pública cuáles fueron los alegatos para que el Consejo decidiera que no repitieran. Eso no se ha ventilado. No se ha ventilado. No se ha ventilado. Algunos proponen que debe ventilarse, debe ser público. Otros Pero hay una prerrogativa que pudiera tener el Consejo de no hacerlo. Exacto. Otros proponen que no, que eso debe quedarse tras bambalinas. Y yo entiendo a los que expresan que debe quedarse tras bambalinas, porque siendo tú un órgano de tan alto nivel, podrían darse situaciones delicadas, bastante delicadas, incluso que tengan que ver con la seguridad nacional de la República Dominicana, y que son cosas que deben quedarse ahí detrás del telón. No todo debe ser tan transparente, no todo debe ser público. Y yo entiendo que las discusiones que se dan al interno de esto no se deben hacer públicas. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en el año 2019, cuando se hizo público la famosa carta aquella, lo de Miriam Germán. Sí. Lo de Miriam Germán. Entonces, yo no creo que se debió publicar ese tipo de cosas. No. O sea, el país no ganó nada. No, el país no ganó nada. El mismo Consejo sabía que no se debía publicar. Ahora eso fue adrede. Eso se llevó ahí con la intención de atropellar a una figura que le había hecho Entonces, algún contrapeso. Si el gobierno dominicano, el gobierno no, en este caso, si ese Consejo Nacional de la Magistratura, cualquiera de los miembros que la componen, hubiera decidido llevar evidencias muy comprometedoras de por qué se debían destituir a esas personas, muy probablemente hubiera terminado de la misma forma que terminó lo de Jean Alain y Miriam Germán. Es lo más probable. Entonces, yo creo que es mejor que se quedara tras bambalinas. Facultad soberana del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora se ha querido politizar el tema desde el punto de vista de lo partidario y decir que estos jueces debían permanecer hasta cumplir sus 10 años en funciones. El Consejo decidió que no. No se ha designado, no se ha elegido a nadie. Imagino que ahora se va a abrir el proceso de evaluación para elegir esas 3 vacantes y se van a elegir a 3 miembros. Ahora, ¿qué ha caracterizado al presidente Luis Abinader, que ha sido quien ha presidido ese Consejo Nacional de la Magistratura? Que Luis Abinader ha decidido no elegir a miembros de su partido ni de ninguna otra organización política para que ocupe posiciones tanto en la Procuraduría General de la República como en las altas cortes de la República Dominicana. Lo ha demostrado. Ni lo ha hecho en la Junta Central Electoral, ni lo hizo en la Procuraduría General de la República, ni lo hizo en el Tribunal Superior Electoral, ni lo hizo en los miembros de la Suprema Corte de Justicia que se han designado, ni lo hizo en el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿por qué pensar ahora que el presidente va a aprovechar la oportunidad para colocar 3 miembros de su organización política como se hizo en el pasado? O sea, nosotros no tenemos ninguna excusa ni ningún argumento de peso que pueda sostener esa hipótesis. No lo tenemos. Ahora, otra cosa que yo quiero expresar es: si el PRM se pasó 10 años diciendo que esos jueces que estaban ahí fueron elegidos para representar intereses políticos partidarios particulares,
¿cómo es posible que ese mismo PRM, cuando le llega la oportunidad de cambiar a esos jueces, lo va a mantener? Sería un acto de incoherencia de su parte si lo hacen. Digo yo, ¿qué tú crees, Tomás? Yo Tomás, estoy de Tomás, acuerdo. decía yo, pero es importante esa puntualización que tú haces. Decía yo ayer, después de tanto criticarlo, lo vamos a dejar estático. Yo creo que eso debió hacerse antes. No podía ser antes porque la ley no lo, la Constitución. Está bien, vamos a cumplir con los plazos. La Constitución pero lo que corresponde. Una de las razones por las que el PRM llega al poder, de las razones más fuertes, fue decir que esa justicia no servía y que esa justicia fue elegida para defender intereses partidarios. O sea, eso fue uno de los argumentos principales del PRM. Una de las razones por las que la gente votó por el PRM fue para eso. Entonces, ahora que el PRM tiene la oportunidad de cumplir una promesa de campaña, no puede dejar a esos mismos jueces que ellos han venido criticando por años. Y decía yo ayer una alegoría con algunos hombres que empiezan a desacreditar a la mujer, que la mujer es infiel, pero de un momento a otro tú ves que se juntan con la mujer. Y pregunto yo, ¿quién era el malo? ¿La mujer o él? No, el malo es él. Así es. El malo es él. Y ya la desacreditó. Ya desacreditó. Entonces, el PRM desacreditó a esos jueces. Entonces no puede, ahora que tiene la oportunidad dejarlo pasar por alto, permanecer con ellos. Ahora lo que yo aspiro es a eso que tú estás diciendo, de que se saquen los colores partidarios de la justicia. Es difícil porque todo el mundo tiene una inclinación, pero sabemos que hay unos que la tienen más que otros. Sabemos que hay unos que saben anteponer el trabajo profesional antes que la simpatía partidaria. Y a eso es lo que nosotros tenemos que darle el chance de que participen, de que cuando le toque bajar el mallete para decir, mire, usted incumplió con lo que la regla establece y a usted le corresponde ir a prisión. Bueno, que lo hagan sin ningún tipo de presión y sin ningún lazo o cable que lo ale hacia atrás. Que bajen ese mallete con la misma fuerza con que se actúa contra otros que no necesariamente son del color de la simpatía de quien tiene la decisión. No, totalmente de acuerdo. Y al final, la decisión de elegir los jueces de las altas cortes en la República Dominicana, en Estados Unidos, en los países de la Unión Europea, en China, en Rusia, en cualquier país de la región de América Latina, va a ser política y constitucionalmente está diseñada para que la elección sea política, porque quienes designan son políticos. Ahora, eso no puede confundirse con que porque la decisión sea política, debe ser colocar a un miembro ahí para que defienda intereses partidarios particulares, es decir, con el fin de sostener un sistema de impunidad. No puede ser esa la lógica bajo ninguna circunstancia. Ahora, ¿por qué digo que la decisión es política? Porque normalmente tú vas a buscar un juez que tenga conceptos políticos y jurídicos, conceptos de sistema internacional y nacional parecido al tuyo. De manera natural, como se da en Estados Unidos, los demócratas, cuando tienen que someter una moción para elegir un juez, lo hacen con un perfil definido. Un hombre liberal o una mujer liberal que defiende el matrimonio LGBT, etcétera, etcétera. Cuando lo hace Donald Trump o el Partido Republicano, ponen un conservador, etcétera, etcétera. Ahora, fuera de esas diferencias ideológicas y de esa cosmovisión del mundo, el tema de la impunidad y de la persecución a la corrupción no debe ser un tema de debate. Todos deben estar comprometidos con esa persecución a la corrupción, porque al final es lo que va a permitir la construcción de
una sociedad que vea el trabajo y el estudio como el único mecanismo de ascenso social y no la marrullería, el tigueraje y el robo como la única herramienta de ellos salir de la pobreza. Porque al final, si la corrupción se sigue dejando o se normaliza, lo que tú señalas es lo que va a ocurrir. ¿A quién le va a interesar fajarse, de que estudiar, prepararse, a seguir los procesos para al final ir a pasar sus días frente a un escritorio, a un computador y cuando llegue a cierta edad vivir la frustración de que nada ha logrado? Si les resulta tan fácil ir a una institución después de agotar una campaña política o algo por el estilo y entonces llenarse los bolsillos hasta más no poder, cubrir 4 o 5 generaciones de las que le van a sobrevivir cuando muera con el erario público. O sea, si no hay persecución, lo que mandamos es a lo último. Todo el mundo va a querer eso, que es el camino más fácil, porque ya yo le estoy habilitando a toda la familia y voy a vivir una vida de derroche, si se quiere, y de lujos sobre la base del esfuerzo de la colectividad. Entonces, la corrupción tiene que ser un tema siempre y tiene que enfrentarse con contundencia en todos los ámbitos legales. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con más de este Congreso de la Mañana.